¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, las bendiciones parecen detenerse o no llegan a tu vida? Muchos creen que basta con desear algo con fuerza, pero la realidad espiritual es más profunda. Quizá hay obstáculos invisibles que están bloqueando el flujo de esas bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Es como si estuvieras frente a una puerta cerrada y aunque la empujas con fe, algo la mantiene atascada. Déjame decirte algo importante. Estos obstáculos no están ahí para castigarte, sino para enseñarte y ayudarte a avanzar. A veces son errores que cometemos sin darnos cuenta, pequeños hábitos o actitudes que poco a poco van acumulando barreras espirituales. Pero la buena noticia es que puedes identificarlos y superarlos. Hoy vamos a revelar esos 7 errores espirituales que podrían estar bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. No te vas a imaginar cómo un pequeño cambio puede abrir puertas enormes. Así que si deseas realmente vivir en abundancia y liberar cada bendición, acompáñame hasta el final del video. Además, suscríbete ahora a Comunidad Creyente para recibir contenido que enriquecerá tu vida espiritual. Y activa la campana para no perderte ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Comencemos. Hoy exploraremos cómo ciertos hábitos y actitudes, a menudo inadvertidos, pueden estar bloqueando las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. La vida espiritual no es solo pedir y esperar, implica una relación activa con Dios que requiere limpieza, entrega y confianza. Pero ¿cuántas veces el pecado oculto, la falta de perdón o incluso un pensamiento negativo han limitado el poder de Dios en nuestras vidas sin que nos demos cuenta? Las Escrituras están llenas de principios que nos guían hacia la abundancia espiritual y material, y nos advierten sobre lo que puede alejarnos de esa vida plena. Así como un río puede bloquearse por escombros que obstruyen el flujo del agua, nuestras bendiciones también pueden quedarse atrapadas por errores que podemos evitar. Estos escombros espirituales impiden el fluir de la gracia y limitan el impacto de la obra de Dios en nuestras vidas. Veamos entonces esos 7 obstáculos espirituales que, una vez identificados y superados, te permitirán abrir las puertas de la abundancia divina. Comencemos con el primero, el pecado no confesado. El Salmo 66:18 nos dice: «Si en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Este versículo resalta una verdad fundamental en nuestra relación con Dios. El pecado no confesado puede actuar como un obstáculo entre nosotros y su bendición. Aunque todos cometemos errores y fallamos, la clave está en cómo respondemos a esos fallos. Ignorar el pecado en nuestras vidas es como cerrar la puerta a la gracia y al perdón que Dios nos ofrece abundantemente. A menudo, en nuestra vida diaria, podemos caer en la trampa de pensar que nuestros pecados son triviales o que no tienen un impacto significativo en nuestra espiritualidad. Pero la realidad es que esos pecados, por pequeños que parezcan, pueden acumularse y convertirse en barreras que nos alejan de Dios. La falta de confesión crea una separación, una muralla que nos impide experimentar la plenitud de la comunión con nuestro Creador. Imagínate una casa que, a pesar de tener una estructura sólida, ha comenzado a acumular polvo y desorden en su interior. Con el tiempo, ese desorden se convierte en una carga pesada, un recordatorio constante de que algo no está bien. Así ocurre con el pecado no confesado en nuestro corazón. Puede parecer manejable al principio, pero se acumula. Enreda nuestra mente y obstruye nuestro espíritu. La confesión entonces no es solo un acto de humildad, sino un paso crucial para restaurar nuestra relación con Dios.
nos invita a abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que su luz entre, limpiando lo que está sucio y sanando lo que está roto. En el 1 Juan 1:9 se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no solo ofrece una promesa de perdón, sino también una garantía de restauración. Es como una renovadora lluvia de primavera que purifica el aire y da vida a la tierra. Es importante entender que el acto de confesar nuestros pecados no debe verse como un mero trámite o una rutina religiosa. En cambio, debe ser un encuentro sincero con Dios, un momento de reflexión profunda en el que reconocemos nuestras faltas y nos arrepentimos de corazón. Cuando confesamos, estamos declarando nuestra dependencia de su gracia y reconociendo que, sin Él, estamos perdidos. Este acto de rendición nos permite liberar el peso que llevamos y abrirnos a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo podemos saber si hay pecados ocultos en nuestras vidas? A menudo, el primer paso es la autoevaluación. Esto requiere que nos tomemos un tiempo a solas con Dios, buscando sinceramente en nuestro corazón y permitiendo que su Espíritu Santo nos revele áreas que necesitamos entregar. Salmos 139, 23 a 24 dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta búsqueda honesta nos ayuda a descubrir lo que hemos estado ignorando y a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Es posible que algunos de nosotros hayamos estado lidiando con sentimientos de culpa o vergüenza. Estos sentimientos son tácticas del enemigo que nos impiden acercarnos a Dios. Recuerda que Dios no nos condena, sino que nos ama profundamente y desea que volvamos a Él. Romanos 8:1 nos asegura que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una verdad liberadora. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros pecados, siempre hay un camino de regreso a la gracia. Al enfrentarnos al pecado no confesado, también es esencial que recordemos la importancia de la comunidad. A veces, compartir nuestras luchas con otros creyentes puede ser un paso crucial hacia la sanación. Santiago 5:16 nos instruye a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Al abrirnos a otros, no solo encontramos apoyo, sino también un espacio seguro para sanar y crecer en nuestra fe. La falta de confesión también puede manifestarse en formas más sutiles, como en la manera en que interactuamos con los demás. ¿Hay resentimientos que estamos guardando? ¿Estamos realmente perdonando a aquellos que nos han hecho daño? El rencor puede ser un pecado que, si no se confiesa, se convierte en un obstáculo importante. Cuando no perdonamos, cerramos la puerta a las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Finalmente, recordemos que la confesión es un acto de libertad. Cuando nos deshacemos de la carga del pecado oculto, experimentamos un renovado sentido de paz y alegría. Dios quiere que vivamos en la plenitud de su amor y perdón. Así que, si hay algo en tu corazón que no has llevado a Él, te animo a que lo hagas hoy. Abre la puerta de tu vida y deja que su luz brille en cada rincón oscuro. En ese acto, no solo experimentarás su perdón, sino que también comenzarás a desbloquear las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Al final del día, el pecado no confesado es una barrera que podemos superar. Al confesar, perdonar y buscar la luz de Dios, nos acercamos un paso más a las bendiciones abundantes que Él tiene para nosotros. Segunda, falta
de perdón. El perdón es uno de los actos más profundos y difíciles en nuestra vida espiritual, pero también uno de los más poderosos. Jesús nos enseña en Mateo 6, 14 a 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo no solo nos muestra la importancia del perdón, sino también el impacto directo que tiene en nuestra relación con Dios y por ende en las bendiciones que podemos recibir de Él. El perdón es liberador, pero la falta de perdón puede ser una trampa que nos ata emocional, mental y espiritualmente. Cuando mantenemos rencores o resentimientos, permitimos que esos sentimientos se conviertan en obstáculos entre nosotros y Dios. Es como cargar una piedra en nuestro corazón, que va creciendo y endureciendo nuestra alma. Estos resentimientos actúan como barreras invisibles, impidiendo que las bendiciones de Dios fluyan libremente en nuestra vida. Una razón por la cual el perdón es tan poderoso es que nos enseña a ser humildes y a reflejar el amor de Dios. La falta de perdón, por otro lado, refleja orgullo y resistencia. Muchas veces creemos que tenemos el derecho de aferrarnos a las heridas del pasado, como una forma de protegernos o de castigar a aquellos que nos han hecho daño. Pero en realidad, la falta de perdón nos afecta a nosotros mismos mucho más que a los demás. Nos consume desde adentro, envenena nuestra mente y en ocasiones puede llegar a influir en nuestra salud física. La falta de perdón es una carga que nos frena espiritualmente y mientras la llevemos será difícil que podamos avanzar plenamente en el camino que Dios tiene para nosotros. Dios no nos pide que perdonemos a los demás para que ellos se libren de sus acciones. Nos pide que perdonemos porque el perdón es liberador para nosotros mismos. Es un acto de rendición, de dejar ir aquello que nos causa dolor y de confiar en que Dios se encargará de hacer justicia. En Romanos 12:19 leemos: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Esto nos recuerda que, aunque perdonar no significa olvidar ni aprobar el mal que nos hicieron, sí significa liberar el peso de nuestro corazón y dejar en manos de Dios el juicio final. Perdonar puede ser un proceso difícil, especialmente cuando la herida es profunda, pero Dios nos da la fuerza para hacerlo. Si sentimos que no podemos perdonar por nosotros mismos, podemos pedirle a Dios que transforme nuestro corazón, que nos dé la gracia y la paz necesarias para soltar ese rencor. La falta de perdón nos ata a las experiencias pasadas, mientras que el perdón nos permite mirar hacia adelante, libres y ligeros. Nos abre a recibir el amor, la paz y la bendición que Dios quiere derramar en nosotros. Algunas personas podrían argumentar que hay heridas demasiado grandes, situaciones que parecen imperdonables. Y si humanamente el perdón parece imposible, es allí donde debemos recordar el ejemplo de Jesús en la cruz. Él, sin culpa alguna, perdonó a quienes lo crucificaron diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este acto de amor y perdón nos da un modelo que podemos seguir. No se trata de minimizar la ofensa ni de ignorar el dolor, sino de elegir la libertad que trae el perdón. Cuando perdonamos, estamos imitando a Cristo, y en esa imitación nos alineamos más plenamente con su voluntad y su amor. Así, abrimos nuestro corazón a las bendiciones de Dios. Además, la falta de perdón puede afectar nuestras relaciones y nuestra capacidad de amar a los demás como Dios nos ama. Jesús nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y esto incluye a aquellos que nos han herido. Es un desafío,
pero también una oportunidad para crecer espiritualmente. Al practicar el perdón, desarrollamos un corazón más parecido al de Cristo, uno que es compasivo, misericordioso y dispuesto a amar, a pesar de las heridas. Un ejercicio que puede ayudarte a trabajar en el perdón es la oración. Lleva a Dios tu dolor y tus emociones tal como son. Háblale sobre las personas que te han lastimado. Pídele la fuerza para soltar el rencor y entrégale las situaciones que te cuesta olvidar. Este proceso puede llevar tiempo y puede requerir múltiples conversaciones sinceras con Dios. Pero, a través de la oración, le permitimos a Dios sanar las heridas profundas y transformar nuestro corazón. Recuerda que el perdón es un acto de voluntad y un proceso en el que Dios quiere caminar contigo. No estás solo en esta lucha. Finalmente, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al perdonar, eliminamos una barrera importante que bloquea la paz y la bendición de Dios en nuestras vidas. Permitimos que su gracia fluya libremente y abrimos nuestro corazón a nuevas oportunidades de amor y paz. Perdonar no es fácil, y nadie dice que debamos ignorar o justificar lo que nos han hecho. Pero cuando elegimos perdonar, experimentamos una libertad y una paz que van más allá de lo que podríamos imaginar. Nos acercamos más a la esencia de Dios y a su propósito para nuestras vidas. Así que, si hay personas o situaciones que aún no has perdonado, hoy es el momento de comenzar el proceso. Pídele a Dios la fortaleza y la paz necesarias para soltar, y recuerda que cada paso hacia el perdón es un paso hacia la libertad y la bendición que Él tiene para ti. Con un corazón libre de rencor, podrás recibir su amor en su plenitud y avanzar con esperanza en el propósito divino que te ha trazado. Tercera, desobediencia. La desobediencia, aunque parezca un concepto simple, tiene profundas implicaciones en nuestra vida espiritual y en la relación con Dios. La Biblia nos muestra en Deuteronomio 28:15 que Dios llama a sus hijos a obedecer sus mandamientos, no por restricciones arbitrarias, sino porque conoce el camino correcto que traerá paz y bendición a nuestras vidas. El versículo nos advierte: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esta advertencia subraya que la obediencia es una puerta directa hacia las bendiciones de Dios, mientras que la desobediencia actúa como un obstáculo. La desobediencia no es solo una acción exterior, sino una actitud del corazón. Puede manifestarse cuando ignoramos conscientemente la voluntad de Dios en nuestras vidas o decidimos hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que nuestras elecciones serán más beneficiosas. Pero cada vez que elegimos desobedecer, nos distanciamos de su protección y su dirección. En esencia, la desobediencia es una declaración de que confiamos más en nuestras decisiones que en el camino que Dios nos ofrece. Un ejemplo de desobediencia y sus consecuencias lo encontramos en la historia de Jonás, el profeta llamado por Dios para predicar en Nínive. Jonás, sin embargo, eligió desobedecer y huyó en dirección opuesta. Su desobediencia no solo afectó su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Dios envió una tormenta al mar que puso en peligro a todos en el barco en el que Jonás viajaba, lo cual nos muestra que nuestras decisiones pueden tener un impacto más allá de nosotros mismos. La historia de Jonás destaca una verdad clave. Cuando ignoramos los llamados y las direcciones de Dios, nos alejamos de su propósito, y eso tiene consecuencias.
La desobediencia puede tomar muchas formas. A veces se presenta en áreas de nuestra vida que consideramos insignificantes o privadas. Tal vez sea la negativa a perdonar a alguien, como exploramos en el punto anterior, o el deseo de mantener hábitos que sabemos que no reflejan la voluntad de Dios. Incluso puede ser la falta de disposición a dedicar tiempo a la oración o al estudio de la palabra. Aunque estas actitudes pueden parecer pequeñas, acumuladas, pueden llegar a bloquear nuestras bendiciones. Al desobedecer, cerramos la puerta a la guía divina, que es fundamental para vivir de acuerdo con su propósito. Para superar la desobediencia debemos recordar que Dios no nos llama a obedecerle por imponer reglas estrictas, sino porque sus mandamientos están diseñados para nuestro bien. Dios no es un juez severo que busca castigarnos en el menor error. Al contrario, es un Padre amoroso que nos muestra el camino hacia la vida plena y abundante. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Aquí vemos que la obediencia surge del amor. Cuando reconocemos cuánto nos ama Dios y cuánto nos quiere bendecir, obedecerle se convierte en un acto de amor y de confianza. Entonces, ¿cómo podemos cultivar un espíritu de obediencia? Primero, necesitamos cultivar una relación de intimidad con Dios. La obediencia se vuelve más sencilla cuando entendemos quién es Él y cuánto desea para nosotros. A medida que profundizamos en la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con Dios, nuestros corazones se van alineando más con su voluntad. Obedecer a Dios deja de ser una carga y se convierte en un reflejo natural de nuestra relación con Él. Segundo, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Dios no espera que obedezcamos por nuestra propia fuerza. Él nos ha dado su Espíritu para que nos guíe y nos fortalezca en las áreas donde somos débiles. A través de la oración, podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber qué debemos hacer y el valor para hacerlo. Él nos ayudará a recordar la importancia de obedecer y nos dará la fortaleza para hacerlo, incluso cuando nos parezca difícil. La obediencia es también un acto de fe. En ocasiones, Dios puede guiarnos a tomar decisiones que no comprendemos completamente o que desafían nuestra lógica. Nos puede llamar a dar un paso en una dirección desconocida o a dejar algo que valoramos. Sin embargo, la obediencia significa confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje subraya la esencia de la obediencia. Reconocer la autoridad de Dios y confiar en su sabiduría por encima de la nuestra. Es posible que la desobediencia ya haya traído consecuencias a nuestras vidas, y que sintamos que nos hemos alejado de Dios. Pero la buena noticia es que siempre podemos regresar. Dios está dispuesto a perdonar y a darnos una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su propósito. Si identificamos áreas de desobediencia en nuestra vida, debemos llevarlas a Dios en oración, confesar nuestros errores y pedir su ayuda para cambiar. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos asegura que Dios nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a darnos un nuevo comienzo. Al final, la obediencia a Dios trae una paz y una libertad que no encontramos en ningún otro lugar. Nos coloca bajo su protección y abre la puerta a las bendiciones que Él quiere darnos. No se trata de una obediencia ciega, sino de una relación profunda y confiada.
Nos da la seguridad de que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Así que, si hay áreas en tu vida en las que has estado resistiendo la voluntad de Dios, hoy es una oportunidad para hacer un cambio. Recuerda que cada acto de obediencia es una expresión de amor y gratitud hacia aquel que te creó y que tiene un plan perfecto para ti. Cuarto, orgullo. El orgullo es uno de los obstáculos espirituales más sutiles, pero poderosos, que nos pueden alejar de las bendiciones de Dios. Es una barrera interna que se levanta entre nosotros y Dios, cerrándonos a su gracia, su sabiduría y a su amor. La Biblia nos advierte sobre el orgullo en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo subraya una verdad importante. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo, nos dirigimos hacia una caída que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. El orgullo puede manifestarse de varias maneras, desde la autosuficiencia hasta la negativa, a reconocer nuestros errores o a buscar ayuda. A menudo surge de la idea de que no necesitamos a Dios o de que nuestras propias capacidades son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Pero cuando adoptamos esta actitud, bloqueamos la gracia de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta resistencia no es porque Dios nos quiera lejos de Él, sino porque el orgullo nos impide recibir su ayuda y dirección. Consideremos que el orgullo es un intento de control, una postura de confianza en nuestra propia capacidad en lugar de en Dios. A través de nuestra cultura, el concepto de autosuficiencia y logro personal a menudo se valora como el ideal. La idea de no necesitar a nadie y de ser completamente independiente parece al principio muy atractivo. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la autosuficiencia puede llevarnos a un punto donde ya no escuchamos a Dios ni consideramos su voluntad. Uno de los problemas principales del orgullo es que distorsiona nuestra perspectiva y nos hace olvidar nuestra verdadera posición ante Dios. Nos hace vernos como los protagonistas absolutos de nuestra vida, quitando a Dios del centro y poniéndonos a nosotros mismos en su lugar. Este cambio de enfoque es peligroso porque afecta nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Es como si quisiéramos sentarnos en el trono que le corresponde a Él. El orgullo, por lo tanto, es más que una actitud. Es una falta de humildad que nos separa de nuestro propósito espiritual. Para vencer el orgullo necesitamos desarrollar humildad. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos o considerarnos indignos, sino recordar constantemente que todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, vivió una vida de servicio, amor y dependencia del Padre. En Mateo 11:29, Jesús nos invita a seguir su ejemplo, diciendo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí vemos que la humildad nos trae paz y descanso, porque nos libera del peso de tener que controlarlo todo. La humildad también abre la puerta a la sabiduría divina. Cuando dejamos de confiar exclusivamente en nosotros mismos, nos volvemos más receptivos a la guía de Dios. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos enseña que la humildad nos permite recibir la dirección de Dios en nuestra vida, algo que es esencial para avanzar en nuestro propósito espiritual.
Superar el orgullo requiere un proceso de autoevaluación y de dependencia en Dios. A menudo debemos pedirle a Dios que nos ayude a identificar áreas en las que estamos dejando que el orgullo influya en nuestras decisiones y actitudes. Una buena práctica es la oración constante para pedir humildad y la ayuda del Espíritu Santo para vencer el orgullo. El rey David oró en el Salmo 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de oración sincera nos permite abrir nuestro corazón a Dios y reconocer nuestras limitaciones. También es importante recordar que reconocer nuestras debilidades no es una señal de fracaso, sino de crecimiento. Al admitir que necesitamos a Dios, comenzamos a experimentar su gracia en nuestra vida de una manera más profunda. Es en nuestra debilidad que su poder se manifiesta de forma más clara. Pablo nos dice en 2 Corintios 12:9 que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos acercamos a Dios en humildad, su poder y su gracia actúan en nosotros de una manera especial. La humildad no solo nos conecta con Dios, sino que también nos acerca a los demás. Nos permite ver a las personas sin juicios y nos hace más empáticos. La humildad nos ayuda a reconocer que, al igual que nosotros, los demás también están en un camino de crecimiento espiritual y nos inspira a ser pacientes y compasivos. Esto nos lleva a una comunidad más unida y a relaciones más sanas, donde el amor y el respeto prevalecen sobre el orgullo y la competencia. Si hoy sientes que el orgullo puede estar bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida, te animo a que le pidas a Dios que te muestre las áreas en las que necesitas ser más humilde. Recuerda que Dios no nos pide perfección, sino un corazón dispuesto a aprender y a confiar en Él. Cuando dejamos de aferrarnos al orgullo y abrimos nuestro corazón a la humildad, desbloqueamos un flujo de gracia y de bendición que Dios anhela darnos. Finalmente, reconocer nuestra necesidad de Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Al soltar el orgullo y adoptar una postura de humildad, permitimos que Dios actúe plenamente en nuestra vida, guiándonos, fortaleciéndonos y llenándonos con su paz. En lugar de vivir con la carga de tener que manejarlo todo, podemos descansar en la certeza de que Dios está a cargo, y eso nos llena de esperanza y de seguridad. Quinta falta de fe. La falta de fe es una de las barreras espirituales más grandes que nos separa de las bendiciones que Dios desea darnos. Cuando dudamos de su poder, de sus promesas o de su amor, es como si cerráramos la puerta que nos conecta con Él. La fe es, esencialmente, la base de nuestra relación con Dios. Es la confianza en su presencia y en su capacidad de actuar en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver o entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Hebreos 11:6, la Biblia nos dice claramente: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Este versículo no solo nos muestra la importancia de la fe, sino también que Dios premia y bendice a aquellos que confían plenamente en Él. Sin embargo, ¿qué significa realmente tener fe y cómo podemos fortalecerla para evitar que se convierta en un obstáculo en nuestro camino espiritual? La fe no es simplemente creer que Dios existe. Es confiar en su bondad, en su sabiduría y en su amor incondicional, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables.
Es reconocer que, aunque no siempre entendamos su plan, Él está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Esta confianza profunda requiere que dejemos de depender exclusivamente de nuestra lógica y que empecemos a confiar en algo mucho más grande, el poder y el amor de Dios. En muchas ocasiones la falta de fe surge en momentos de prueba, dolor o incertidumbre. Cuando enfrentamos desafíos, es natural que nuestra confianza en Dios se vea sacudida. Nos preguntamos si realmente Él está escuchando nuestras oraciones o si su amor es tan grande como dice ser. Estos momentos, sin embargo, son oportunidades para que nuestra fe crezca. La fe que permanece firme a pesar de las dificultades es una fe que ha sido probada y fortalecida. Un ejemplo bíblico que ilustra esto es la historia de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. En Mateo 14, 28 a 31, Pedro se atreve a caminar sobre el agua hacia Jesús en medio de una tormenta. Su fe le permite hacer lo imposible. Sin embargo, en el momento en que desvía su mirada de Jesús y comienza a observar el viento y las olas, su fe se tambalea y comienza a hundirse. Jesús le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este relato es un recordatorio de que cuando quitamos la vista de Dios y empezamos a enfocarnos en los problemas o en nuestras propias limitaciones, la duda toma el control y perdemos la fuerza que solo la fe nos puede dar. Para superar la falta de fe, es crucial que desarrollemos una relación constante y cercana con Dios. Esto significa pasar tiempo en oración, leer su palabra y reflexionar sobre sus promesas. La fe es como un músculo que debe ejercitarse regularmente para fortalecerse. Al meditar en las Escrituras, descubrimos relatos y promesas que nos inspiran a confiar en Dios. La Biblia está llena de historias de personas que al enfrentar situaciones difíciles, eligieron creer y experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Cuando hablamos de fe, también es importante considerar la influencia de nuestras palabras y pensamientos. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que las cosas no van a mejorar o que no veremos cambios, estamos reforzando la duda y la falta de fe. Filipenses 4:8 nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Al alimentar nuestra mente y nuestras palabras con pensamientos de fe, creamos un ambiente donde la fe puede crecer y donde Dios puede obrar en nosotros. Otra clave para fortalecer nuestra fe es recordar las veces en las que Dios ha sido fiel en el pasado. Muchas veces olvidamos lo que Él ya ha hecho por nosotros y al enfrentar nuevos desafíos, caemos en la duda. Recordar sus intervenciones en nuestra vida nos ayuda a mantener la fe. Así como el pueblo de Israel erigió piedras de recordación para no olvidar los milagros que Dios hizo al liberarlos de Egipto, nosotros también podemos hacer lo mismo al reflexionar en los momentos en que su mano estuvo presente. Además, es vital rodearnos de personas de fe, una comunidad que nos inspire y nos aliente a confiar en Dios. La fe también se nutre en compañía de otros creyentes. Cuando compartimos nuestros desafíos y escuchamos testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros, nuestra fe se fortalece. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. A través de nuestras relaciones podemos encontrar el apoyo necesario para enfrentar nuestras dudas y para animarnos mutuamente a seguir confiando en Dios. Finalmente, debemos recordar que la fe no significa ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. En momentos difíciles, en lugar de permitir que las dudas nos paralicen, podemos entregarlas a Dios en oración, pidiéndole que fortalezca nuestra fe. Así como el Padre en Marcos 9:24, quien le dijo a Jesús: «Creo,
Ayuda mi incredulidad. Nosotros también podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas y pedir su ayuda para crecer en fe. Cuando cultivamos una fe firme, abrimos las puertas a las bendiciones de Dios. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y nos ayuda a reconocer el propósito divino en cada situación. Es en este acto de creer en su amor, su poder y su soberanía que desbloqueamos las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. No se trata de que Dios nos ama menos cuando dudamos, sino de que la fe nos conecta con su gracia y su favor de una manera especial. Hoy te animo a que invites a Dios a fortalecer tu fe, a pedirle que te ayude a confiar en Él en cada aspecto de tu vida. Quizás haya áreas en las que te sientes tentado a dudar o en las que has estado tratando de tener el control. Entrégale esos momentos a Él y permite que su paz y su sabiduría llenen tu corazón. Recuerda que, aunque no siempre veas la solución de inmediato, Dios siempre está obrando. 6. No dar a Dios lo primero. En este punto es esencial reconocer cómo esta falta de prioridad puede obstaculizar nuestra relación con Él y, en consecuencia, nuestras bendiciones. El pasaje de Mateo 6:33 nos recuerda: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta enseñanza nos invita a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, asegurando que todas nuestras acciones y decisiones giren en torno a su voluntad. En la vida diaria estamos rodeados de distracciones. Las responsabilidades laborales, las obligaciones familiares y las actividades sociales pueden fácilmente consumir nuestro tiempo y energía. Muchas veces dejamos a Dios para después, relegándolo a un segundo plano, lo que puede resultar en una desconexión espiritual. Este desbalance nos lleva a experimentar una falta de paz y propósito, mientras nos enfrentamos a las dificultades de la vida sin la guía divina que tanto necesitamos. Cuando elegimos dar a Dios lo primero, estamos tomando una decisión consciente de priorizar nuestra relación con Él. Esto no se trata únicamente de reservar un tiempo específico para la oración, sino de integrar su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Buscar a Dios en primer lugar implica consultar su palabra antes de tomar decisiones, permitir que su Espíritu nos guíe en nuestro día a día y hacer de la adoración una parte central de nuestra rutina. Además, al poner a Dios en primer lugar, comenzamos a ver un cambio en nuestra perspectiva. Las preocupaciones y los problemas que antes parecían abrumadores se ven a través de la lente de la fe. La incertidumbre se transforma en confianza cuando recordamos que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Esta relación prioritaria nos permite vivir con propósito, alineando nuestras metas y deseos con la voluntad divina. Es vital que revisemos cómo estamos organizando nuestras prioridades. Al preguntarnos, ¿le estoy dando a Dios lo primero en mi vida?, encontramos una oportunidad para la reflexión y el cambio. Si la respuesta es negativa, es el momento perfecto para reestructurar nuestras prioridades. Comenzar el día en oración, meditar en su palabra antes de tomar decisiones y asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestros valores espirituales son pasos fundamentales para desbloquear las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando priorizamos a Dios, también estamos invirtiendo en nuestra paz interior. Las promesas de Dios son firmes y confiables. Al buscar su reino primero, experimentamos un sentido de paz que trasciende las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que, aunque la vida esté llena de desafíos, podemos afrontar cualquier tormenta con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Por lo tanto, no subestimemos la importancia de dar a Dios lo primero.
Al hacerlo, no solo estamos abriendo la puerta a las bendiciones en nuestras vidas, sino que también estamos cultivando una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos priorizar a Dios en cada área de nuestra vida, permitiendo que su luz brille a través de nosotros y tocando a quienes nos rodean. 7. Lenguaje negativo y quejas. El uso de un lenguaje negativo y las quejas son obstáculos que pueden obstaculizar nuestro camino hacia las bendiciones de Dios. En Filipenses 2:14 se nos instruye: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este versículo resalta la importancia de nuestra actitud y nuestras palabras en nuestra vida diaria. Cuando permitimos que la negatividad y las quejas se instalen en nuestro corazón, no solo afectamos nuestro estado emocional, sino que también bloqueamos las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. El lenguaje negativo puede tomar muchas formas, desde las críticas hacia nosotros mismos, hasta los comentarios despectivos sobre los demás o sobre nuestras circunstancias. Cuando hablamos de manera negativa, a menudo estamos expresando descontento, desesperanza y una falta de confianza en que Dios puede cambiar nuestras situaciones. Este tipo de lenguaje no solo refleja una actitud pesimista, sino que también puede crear un ambiente tóxico a nuestro alrededor, afectando nuestras relaciones y nuestra perspectiva de la vida. Las quejas, por su parte, pueden convertirse en un hábito que nos aleja de la gratitud. Al centrarnos en lo que nos falta, en lo que no nos gusta o en las injusticias que percibimos, desviamos nuestra atención de las bendiciones que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Esta falta de gratitud puede cerrar las puertas a nuevas oportunidades y a la paz que Dios ofrece. Cuando nos quejamos, transmitimos un mensaje de insatisfacción y desconfianza en la providencia de Dios, lo que limita nuestra capacidad para experimentar su gracia. Además, el lenguaje negativo puede llevarnos a dudar de nuestras propias capacidades y del plan que Dios tiene para nosotros. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que no somos suficientes o que nuestras circunstancias son demasiado difíciles, es probable que comencemos a creer esas palabras y a limitarnos a nosotros mismos. Este ciclo de negatividad nos puede llevar a una espiral descendente, donde nos sentimos atrapados y sin esperanza. Es crucial que aprendamos a sustituir el lenguaje negativo y las quejas por palabras de fe y gratitud. La manera en que hablamos tiene un impacto profundo en nuestra mentalidad y en cómo vemos el mundo. En lugar de quejarnos de nuestras circunstancias, debemos aprender a dar gracias a Dios por las lecciones que nos enseñan y por las oportunidades que nos brindan para crecer y acercarnos a Él. Una forma de hacerlo es practicar la gratitud diariamente. Tomar un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a enfocarnos en lo positivo. Esto puede ser tan simple como agradecer por un nuevo día, por la salud, por la familia y amigos que nos rodean, o por cualquier bendición, grande o pequeña. A medida que cultivamos una actitud de gratitud, comenzamos a cambiar nuestro enfoque y a abrir nuestros corazones para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Además, rodearnos de personas que hablan positivamente y que alientan una actitud de gratitud puede tener un efecto transformador en nuestra vida. Las relaciones saludables y edificantes nos impulsan a ser mejores, a ver la vida desde una perspectiva más optimista y a mantener nuestra fe activa. Elegir pasar tiempo con personas que ven lo positivo y que alientan nuestra relación con Dios
nos ayuda a mantener un enfoque centrado en la fe y en la esperanza. Otro paso importante es aprender a controlar nuestras palabras. Al ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos, podemos tomar decisiones más intencionales sobre nuestro lenguaje. Cada vez que nos encontremos a punto de quejarnos o de hablar negativamente, podemos detenernos y elegir en su lugar declarar la verdad de la palabra de Dios sobre nuestra situación. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también sirve de testimonio para quienes nos rodean. Al practicar un lenguaje positivo y alejar las quejas de nuestras vidas, estamos alineándonos con la voluntad de Dios. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de experimentar las bendiciones que hemos estado bloqueando y comenzamos a vivir en la libertad y la abundancia que Dios ha prometido a aquellos que confían en Él. Así, podemos ver que el cambio comienza en nuestro interior, al elegir palabras que reflejan fe y esperanza, y al rechazar la negatividad, creamos un ambiente propicio para que las bendiciones de Dios fluyan libremente en nuestras vidas. Con un corazón agradecido y una lengua que alaba, seremos capaces de vivir en la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. A medida que llegamos al final de este video, es fundamental recordar que desbloquear las bendiciones de Dios comienza en nuestro interior. Cada uno de estos 7 obstáculos espirituales que hemos explorado, el pecado no confesado, la falta de perdón, la desobediencia, el orgullo, la falta de fe, no dar a Dios lo primero y un lenguaje negativo, puede actuar como un freno que impide que experimentemos la abundancia y la gracia divina en nuestra vida. Dios quiere que vivamos libres, plenos y con propósito. Hoy, Él te está llamando a reconocer estos obstáculos y a dar un paso hacia la transformación. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Él y a permitir que su luz brille en cada rincón de tu ser? No permitas que el pasado te defina. Deja que el amor de Dios te transforme y te prepare para recibir las bendiciones que tiene reservadas para ti. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a que te unas a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal Comunidad Creyente y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos inspiradores. Recuerda, las bendiciones de Dios están disponibles para aquellos que se disponen a liberarse de sus cargas. Con Dios, cada obstáculo puede ser superado. Tu viaje hacia una vida llena de bendiciones comienza hoy. Confía, perdona y observa cómo Dios comienza a obrar en tu vida.